Ella pasó años levantando un muro, no uno bonito, no uno que se vea fuerte desde lejos, sino uno áspero, hecho de silencio, de sonrisas cortas, de estoy bien, dicho sin ganas, un muro que no nació por gusto, sino por cansancio. Cada ladrillo fue una promesa rota, una palabra que dolió más de lo que debía, una vez en la que confió y perdió. Aprendió rápido, aprendió que sentir mucho cuesta caro, así que dejó de sentir a la vista de todos. Desde fuera parecía firme, segura, incluso fría. La gente pensaba que nada la tocaba, que nada la movía, y ella dejó que lo creyeran, porque era más fácil que explicar el ruido que llevaba dentro. Nadie veía las grietas pequeñas, nadie notaba cómo, por las noches, ese muro pesaba más que la soledad, y entonces apareciste tú. No llegaste con fuerza, no empujaste, no gritaste verdades ni pediste nada. Hiciste algo raro, algo que casi nadie hace. Te quedaste. Escuchaste. No trataste de arreglarla como si estuviera rota. No le pediste que fuera distinta. Simplemente miraste el muro y no te asustó. Eso fue lo que cambió todo. Porque mientras otros veían una barrera, tú viste una historia. Mientras otros se iban al primer no, tú entendiste que ese no venía del miedo, no del desprecio. Y poco a poco, sin darte cuenta, ella empezó a bajar la guardia, no de golpe. Primero una palabra más larga, luego una risa real, luego un silencio que ya no dolía. El muro no cayó con ruido, no hubo drama, se desmoronó despacio, como cae la tierra cuando deja de sostenerse sola. Y cuando ella se dio cuenta, ya estaba ahí, sin esa protección vieja, sintiéndose vista de verdad por primera vez en mucho tiempo. Esta no es una historia sobre salvar a alguien, es una historia sobre lo que pasa cuando una persona se siente segura, sobre cómo la vulnerabilidad no se fuerza, se despierta, y sobre cómo, a veces, no es el mundo entero el que cambia a alguien, sino una sola persona que supo quedarse cuando todos los demás se fueron. Parte 1. El muro que ella aprendió a construir. Nadie nace queriendo esconderse. Nadie llega al mundo pensando, voy a cerrarme para siempre. Eso se aprende. Se aprende a base de golpes pequeños que se repiten, de promesas que suenan bien y luego no pasan, de personas que dicen, aquí estoy, y se van cuando más falta hacen. Así fue como ella empezó a levantar su muro. Al principio no era un muro, era solo cuidado, un poco de distancia, un mejor no digo todo. Pero el tiempo tiene una forma cruel de enseñar. Cada vez que se abría y algo dolía, añadía otro bloque. No porque quisiera, sino porque necesitaba seguir de pie. Porque llorar todo el tiempo cansa. Porque esperar algo bueno y no recibirlo rompe por dentro. Ella se volvió experta en parecer fuerte. Sonreía en el momento justo. Hablaba lo necesario, nunca más de la cuenta. Aprendió a escuchar más de lo que hablaba y a sentir menos de lo que parecía. La gente la veía y pensaba que lo tenía todo claro, que nada la afectaba, que no necesitaba a nadie, y ella dejaba que pensaran eso, porque corregirlos sería abrir una puerta que ya no quería abrir. El muro también la protegía de ella misma, de las ganas de confiar, de las noches en las que quería bajar la guardia y decir, me duele. Porque cuando una persona ha sufrido mucho, incluso sus propios sentimientos se vuelven sospechosos. Empiezas a dudar de lo que sientes, te preguntas si sentir vale la pena. Así que ella se volvió práctica. Si algo parecía complicado, lo evitaba. Si alguien se acercaba demasiado, se alejaba un poco. No por maldad, por miedo. Miedo a repetir la misma historia con distinto nombre. Miedo a creer otra vez. Lo curioso es que el muro no solo alejaba a los demás, también la alejaba de lo bueno, de los momentos simples, de la risa sin cuidado, del descanso real. Pero cuando llevas el muro tanto tiempo, se siente normal. Pesado, sí, pero conocido. Y lo conocido da una falsa calma. Ella no pedía que la entendieran. Ya ni siquiera esperaba eso. Solo quería que no la lastimaran más, que no le exigieran ser abierta, dulce, suave, porque ser así antes le había costado demasiado. Y ahí está la parte que casi nadie ve. El muro no era orgullo, no era frialdad, era cansancio,
Era una forma de decir, ya no puedo con más. Cada bloque decía, aquí me dolió. Cada grieta guardaba una historia que nunca contó. Por eso no cualquiera podía acercarse. No cualquiera podía quedarse cerca sin activar alarmas. No cualquiera podía verla de verdad sin que ella saliera corriendo por dentro. El muro tenía reglas claras. No te acerques mucho, no preguntes demasiado, no prometas nada. Ella pensaba que así iba a ser siempre, que este sería su modo de vivir, firme por fuera, cerrada por dentro, sin esperar nada grande, sin confiar de verdad. Y durante mucho tiempo eso le pareció suficiente, hasta que alguien llegó y no trató de romper el muro. Y eso, sin saberlo, fue lo más peligroso y lo más importante que pudo pasar. Parte 2. Cuando alguien no intentó cambiarla. Tú no llegaste como llegan muchos, no con preguntas grandes ni con palabras bonitas dichas muy rápido. No llegaste pidiendo espacio en su vida como si fuera algo que se debe dar. Llegaste normal, demasiado normal, de hecho. Y eso la desconcertó. Ella estaba lista para lo de siempre, para el interés fuerte al inicio, para las frases que suenan profundas pero no duran, para la prisa, para las ganas de entrar sin tocar la puerta. Todo eso ya lo conocía. Todo eso activaba el muro sin que ella lo pensara. Pero contigo pasó algo distinto. Tú no corriste, no buscaste respuestas largas, no empujaste conversaciones cuando ella se quedaba callada. Si no hablaba, esperabas. Si cambiaba de tema, la seguías sin quejarte. No porque no te importara, sino porque entendías algo básico. La confianza no nace bajo presión. Eso la confundió más que cualquier promesa. Porque cuando alguien no exige, te obliga a mirar hacia adentro. Ya no puedes esconderte detrás del «me están pidiendo demasiado». Ya no puedes usar el miedo como excusa fácil. Y ella empezó a notarlo. Empezó a notar que contigo no sentía esa tensión constante en el pecho. No sentía que tuviera que actuar. Tú no intentaste salvarla. Y eso fue clave. No hablaste como si ella necesitara arreglo. No la trataste como un problema. No usaste su pasado como tema principal. La miraste como una persona completa, no como una herida caminando. Eso hizo que bajara un poco la guardia. Muy poco, casi nada, pero suficiente. Primero fue la comodidad, luego la calma. Después algo más peligroso, ganas de hablar. Ganas de contar cosas que no contaba. Ganas de quedarse un poco más en las conversaciones. Ganas de no irse tan rápido. Ella se sorprendía de sí misma. A veces pensaba, no debería decir esto. Y aún así lo decía. A veces sentía miedo después de abrirse un poco. Y tú no cambiabas, no te alejabas, no te volvías frío, seguías igual. Eso le enseñó algo nuevo, que no todas las personas usan lo que dices para hacerte daño, que no todo silencio es castigo, que no todo vínculo busca algo a cambio. El muro empezó a sentirse distinto, no más débil, sino menos necesario, como una armadura que pesa cuando ya no hay pelea. Ella no lo quitó de golpe, solo dejó de reforzarlo, dejó de vigilar cada palabra, dejó de medir cada emoción, y tú seguiste ahí, sin celebrar demasiado, sin reclamar avances, sin marcar puntos, solo presente. Eso fue lo que abrió la primera grieta real. Porque cuando alguien se queda sin pedir nada, sin apurar, sin prometer cosas grandes, algo adentro se mueve, algo se relaja, algo empieza a creer, aunque dé miedo decirlo en voz alta. Ella no cayó, no se rindió, no se perdió. Simplemente empezó a sentirse segura, y a veces eso cambia más que cualquier discurso largo. Sin saberlo, tú no estabas rompiendo su muro, estabas mostrando que ya no hacía falta. Parte 3. La primera grieta. No fue un momento dramático, no hubo un grito, ni una confesión a medianoche, ni siquiera un gesto enorme que dijera «el muro se está cayendo». Fue pequeño, casi invisible, pero lo suficiente para que ella lo notara. La primera grieta apareció en una palabra, en una risa, en un silencio compartido que ya no dolía. Ella estaba acostumbrada a medir todo. Cada frase que decía, cada emoción que mostraba, cada gesto, todo tenía un precio invisible. No podía permitirse nada que la dejara vulnerable.
Pero contigo, la regla se volvió confusa, porque no había exigencias, no había juicios, no había prisas, solo estabas ahí, escuchando sin interrumpir, respondiendo sin controlar, quedándote cuando otros habrían desaparecido. La grieta comenzó con algo simple, una confesión mínima, algo que nadie más había escuchado. Tal vez un recuerdo tonto, un miedo pequeño, una duda que usualmente guardaba para ella misma. Y tú no reaccionaste con sorpresa, ni lástima, ni consejos forzados. Solo escuchaste. Eso hizo que lo siguiente fuera más fácil. Y lo siguiente, y lo siguiente. Como si cada palabra tuya, cada gesto silencioso, le dijera que podía sentirse segura sin que eso significara riesgo. Después vino la risa, esa risa real, la que no se finge, la que sale de adentro y hace que el estómago se mueva. Durante años había aprendido a reír solo un poco, a contenerla, a no permitir que nadie la escuchara demasiado. Pero contigo, algo cambió. La risa no se sintió peligrosa, y con la risa vino un poco de alivio, un poco de aire que no llevaba culpa ni miedo. Y entonces empezaron los silencios compartidos, esos silencios que no incomodan, que no hacen sentir que hay que llenar cada segundo, esos silencios que son tranquilos, que permiten respirar. Ella nunca había permitido esos momentos. Siempre había sentido que la ausencia de palabras era una trampa, un espacio donde podían lastimarla. Pero contigo, el silencio era un espacio seguro. El muro ya no necesitaba sostenerla porque no había amenazas presentes. Lo más curioso es cómo reaccionó a su propia vulnerabilidad. Al principio se asustaba, se preguntaba si era un error, si estaba haciendo demasiado, si iban a arrepentirse. Cada emoción que dejaba salir era una mini batalla interna. No me dejes. ¿Y si me lastimas? ¿Esto es real o me lo estoy imaginando? Y tú seguías ahí, constante, sin drama, sin abandonar, sin presionar. Esa consistencia hizo que la grieta creciera, lenta pero segura. No fue solo que el muro empezara a debilitarse, fue que ella empezó a darse cuenta de lo que había estado perdiendo. Había vivido demasiado tiempo tras capas de protección, evitando todo lo que pudiera hacerle daño. Pero también había evitado sentir alegría plena, conexión verdadera, calma real. Y al notar eso, la grieta no fue miedo ni vergüenza, fue curiosidad. Curiosidad de descubrir que podía confiar, que podía estar bien, que podía existir sin armadura todo el tiempo. Y en medio de esa curiosidad, ella comenzó a observarse de manera diferente. Se vio capaz de abrir la puerta a pequeñas cosas, a momentos simples, a emociones sin culpa. Cada gesto tuyo, cada silencio, cada escucha, cada risa compartida se convirtió en una herramienta sin palabras, enseñándole que la vulnerabilidad no era el fin del mundo, no era peligro, era posibilidad. La primera grieta no derrumbó el muro entero, no todavía, pero fue el inicio de algo que ella no había imaginado en años. La sensación de que podía bajar la guardia y que aún así todo seguiría en su lugar, que alguien podía quedarse cuando otros se habían ido, y que eso, por sí solo, podía ser suficiente para cambiar la manera en que veía el mundo y a sí misma. La grieta fue silenciosa, pero poderosa, y aunque aún quedaba mucho muro, por primera vez, ella sintió que podía mirar hacia afuera sin miedo a romperse, y tú estabas ahí, sin empujar, solo sosteniéndola con la simpleza de tu presencia. Parte 4. Aprender a confiar de nuevo. Después de la primera grieta, todo empezó a sentirse diferente para ella. No fue un cambio explosivo, ni algo que sucediera de la noche a la mañana. Fue lento, como cuando la marea se retira y revela piedras y conchas que llevaban años escondidas bajo la arena. Empezó a notar que podía dejar salir un poco más de sí misma sin miedo a que la lastimaran. Y aunque eso era liberador, también aterrador. Porque confiar de nuevo no es fácil. Ella había aprendido a ser dura, a no esperar demasiado, a protegerse. Cada vez que alguien se acercaba, el viejo instinto regresaba: medir, evaluar, ponerse a salvo. Cada emoción que aparecía era un recordatorio de lo que podía pasar si se equivocaba otra vez.
Y aquí viene la parte que muchos hombres no entienden. Confiar no significa solo que ella se abriera. Significaba que tú también tuvieras paciencia, que supieras esperar sin reclamar, sin perder la calma, sin juzgar. Muchos no pueden hacer eso. Muchos esperan que la vulnerabilidad llegue en el momento que ellos decidan, no cuando la otra persona esté lista. Pero tú lo hiciste distinto. No la presionaste, no le exigiste explicaciones ni pruebas de que podía confiar. La dejaste moverse a su ritmo, sin criticar, sin burlarte, sin marcarla por cada error que pudiera cometer en el camino. Y eso, aunque parece simple, es complicado para la mayoría. Requiere constancia, atención y algo que muchos hombres confunden con debilidad: sensibilidad. Ella se dio cuenta de que confiar era una elección, no un accidente, y que podía equivocarse sin que eso significara el fin. Cada pequeño gesto tuyo, cada palabra calmada, cada risa compartida, se convirtió en un recordatorio silencioso de que podía probar otra vez, de que no todo terminaría en dolor. Por primera vez, la idea de abrirse no le producía miedo paralizante, sino curiosidad y alivio. Y aquí es donde la historia se vuelve un poco crítica, porque ella empezó a notar algo sobre los hombres que la habían rodeado antes. Muchos esperan resultados rápidos, muchos quieren vulnerabilidad instantánea, buscan que la otra persona se rompa y se entregue sin ofrecer constancia ni paciencia a cambio. Algunos incluso usan la fragilidad de los demás como poder, como forma de control. Eso la había enseñado a construir su muro en primer lugar. Pero contigo, ella vio algo diferente. La vulnerabilidad podía existir sin chantaje, sin manipulación, sin prisa. Ella empezó a aprender a confiar de nuevo, y tú también empezaste a enseñar, sin palabras directas, que la confianza no se obliga, que el amor y el respeto verdadero no se miden por cuánto alguien se abre, sino por cuánto alguien se queda incluso cuando no hay garantía de nada. Y esa lección, aunque silenciosa, era poderosa. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos en los que dudaba, en los que pensaba que volvería a equivocarse, que volvería a lastimarse. Hubo días en los que cerraba un poco la puerta, por miedo, por costumbre, por cansancio, y tú seguías ahí, paciente, sin recriminar, sin retirarte. Eso fue lo que realmente reforzó la grieta, convirtiéndola en una puerta pequeña que empezaba a abrirse. Al final, ella comenzó a ver que la confianza no es un regalo que se da una sola vez. Es algo que se practica todos los días, en los detalles, en las acciones, en la constancia silenciosa, y que tener la valentía de abrirse no significa perder control. Significa tener la oportunidad de vivir algo más grande, más real, más humano. Lo más importante es que ella empezó a sentir que podía depender de alguien sin miedo. Y aunque el muro aún estaba allí, ya no era un castillo de soledad, sino un lugar desde el que podía decidir cuándo dejar pasar la luz. Gracias a ti, aprendió que abrirse no siempre duele. A veces, simplemente, enseña que se puede respirar mejor. Parte 5. Cuando el muro se desmorona. No pasó de golpe. No hubo un momento exacto que ella pudiera señalar y decir, ahí se cayó todo. Fue un proceso silencioso, casi invisible, que se notaba solo en pequeños gestos, en miradas que duraban un poco más, en palabras que antes no habría pronunciado. Cada día, cada conversación, cada risa compartida empujaba un ladrillo fuera de lugar sin que ella se diera cuenta. El muro que construyó durante años estaba lleno de historias, de miedos, de heridas que nadie había visto. Cada ladrillo era una manera de protegerse de la decepción, del abandono, de la falsedad. Pero tú, sin prisa y sin pedir nada a cambio, fuiste el primero que le mostró algo distinto, que podía sentirse segura sin tener que pelear cada segundo por su espacio, que podía ser vulnerable sin que eso significara perderlo todo. Y ahí fue donde empezó a cambiar todo. Primero una palabra, luego otra, después una confesión más grande, seguida de un recuerdo que había guardado por años,
Cada apertura era pequeña, pero acumulativa. Cada gesto tuyo, cada muestra de paciencia, cada silencio cómodo, ayudaba a que se sintiera vista de verdad. Y cuando uno se siente visto por primera vez en mucho tiempo, incluso las paredes más sólidas empiezan a ceder. La vulnerabilidad que despertaste en ella no fue obligada ni forzada. Fue el resultado de tu constancia, de tu presencia y de tu forma de no intentar cambiarla. Ella aprendió que abrirse no es perder fuerza, sino ganar vida, que llorar, reír, contar lo que sientes y dejar que alguien se quede contigo en eso no es peligroso, es necesario. Y aunque parte del miedo seguía ahí, empezaba a comprender que no todo lo que viene del otro duele. El muro no desapareció de inmediato, no podía, era parte de ella, parte de su historia, pero empezó a desmoronarse de manera natural, sin que nadie lo tirara con fuerza. Cada ladrillo que caía mostraba un poco de quién era realmente, de su esencia que había estado oculta detrás de la armadura durante tanto tiempo. Y lo más importante, mientras caían los ladrillos, ella se sentía más ligera, más real, más capaz de confiar. Tú fuiste testigo de esa transformación, sin empujar, sin apresurar, sin dramatizar. Solo estuviste ahí para sostenerla cuando lo necesitaba y para no interferir cuando solo quería espacio. Y eso es lo que realmente cambió las reglas del juego. La vulnerabilidad que despertaste no fue un accidente, fue la consecuencia de que alguien supo quedarse, de que alguien no exigió, de que alguien respetó su tiempo y sus miedos. Cuando el muro terminó de desmoronarse, aunque todavía quedaban fragmentos dispersos, ella ya no estaba atrapada detrás de él. Podía mirar el mundo y ver que había espacio para sentirse segura, para abrirse y confiar sin culpa, para ser ella misma, sin máscaras ni temores constantes. Y eso es lo que nadie más pudo darle hasta ese momento. La certeza de que la protección extrema no era necesaria cuando había alguien dispuesto a quedarse sin condiciones. Lo que quedó no fue solo una mujer más abierta, fue alguien que comprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, que dejar caer las barreras no significa perder control, que la confianza puede ser un regalo silencioso, sostenido todos los días con actos simples y genuinos, y sobre todo, que cuando alguien sabe quedarse, puede cambiar la manera en que ves todo lo que creías inquebrantable. El muro se desmoronó, sí, pero lo que apareció detrás fue mucho más fuerte. Ella, real, libre. Y tú, sin darte cuenta, fuiste quien la ayudó a recordar que sentirse viva no depende de nadie más que de quienes se atreven a quedarse. Conclusión: la vulnerabilidad que solo tú despertaste. Lo que pasó entre ustedes no fue casualidad, no fue una coincidencia ni un instante mágico que borrara años de protección y miedo. Fue algo más silencioso, más profundo. Alguien que supo quedarse sin exigir. Alguien que mostró con hechos que la vulnerabilidad no siempre duele, que abrirse no siempre significa perderlo todo. Ella construyó un muro durante años porque necesitaba sobrevivir. Cada ladrillo tenía una historia, cada capa de protección un motivo real. Pero contigo fue distinto. No buscaste derrumbarlo a la fuerza. No la presionaste ni la juzgaste. Simplemente estuviste ahí, constante, paciente, atento, sin convertir sus miedos en juego ni sus heridas en entretenimiento. Eso hizo que la grieta inicial creciera y con cada gesto tuyo, con cada conversación compartida, con cada silencio cómodo, el muro empezó a desmoronarse por sí mismo. La vulnerabilidad que despertaste en ella no fue un regalo que se pueda dar o recibir de manera inmediata. Fue un proceso silencioso y profundo que solo alguien capaz de esperar y respetar puede provocar. Ella aprendió que confiar no es perder fuerza, que abrirse no es debilidad, que mostrar lo que se siente no siempre implica dolor. Aprendió que sentirse vista y segura es un derecho, no un lujo. Y cuando el muro terminó de ceder, lo que quedó no fue solo una mujer más abierta, quedó alguien más fuerte, más auténtica, más viva. Alguien que comprendió que la confianza y la cercanía no se fuerzan, se construyen día a día con presencia y respeto.
Tú no solo presenciaste su transformación, fuiste la chispa que permitió que sucediera, sin siquiera buscarlo. Porque a veces no hace falta cambiar a alguien, solo hace falta quedarse.